Buenos días a todos y a todas. Les habla su profesor Héctor Dorantes de la materia Relaciones Humanas en la oficina. El día de hoy vamos a continuar con los temas del bloque 2. Propiamente hoy nos corresponde trabajo en equipo. Sin embargo, quiero antes de comenzar que reflexionemos un poco sobre lo que estamos viviendo a raíz de la pandemia por COVID-19. Es una situación inédita para ustedes como alumnos y para nosotros como docentes esta circunstancia. Sin embargo, creo que tenemos que llegar a buen término ante esta situación y esforzarnos porque así sea. Creo yo que hemos mantenido una muy buena comunicación a través de los medios electrónicos, por lo que los invito a continuar y podamos lograr los objetivos del curso, que es que ustedes se lleven estos elementos que son tan importantes para su vida laboral en el futuro. Así es que comencemos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a revisar la definición de equipo de trabajo, así como los tipos de equipos de trabajo que existen y las ventajas y desventajas del trabajo en equipo. Esta información ustedes de alguna manera ya la conocen, puesto que han trabajado tanto en mi materia como en las demás en equipos de trabajo. ¿Esto qué significa? Bueno, que ya tienen la idea de cómo funcionan de alguna forma. Simplemente vamos a revisar las definiciones un poco más precisas y pondremos algunos ejemplos en el camino. Muy bien. Vamos a comenzar entonces por la definición de equipo de trabajo. Recuerden que estamos trabajando con el texto de Andrew J. Dubrin, que es Relaciones Humanas, Comportamiento Humano en el Trabajo. De hecho, es el que se ha convertido en nuestro libro de texto para la materia. De ahí estamos trabajando la información que hemos presentado tanto en las clases presenciales como en las clases virtuales. ¿Qué nos dice Dubrin entonces que es un equipo de trabajo? Él dice que es un pequeño grupo de personas cuyas habilidades se complementan entre sí y que están entregadas a un mismo propósito. Ustedes lo han vivido. En los equipos que se han formado, tanto en la materia como en el resto de las materias, siempre hay una persona que maneja muy bien la computadora, siempre hay una persona que sabe buscar muy bien la información, hay una persona que a la hora de la exposición lo hace muy bien. Es decir, esas habilidades que tiene cada uno se complementan para lograr ese objetivo que es un mejor trabajo para entregar, una mejor exposición, la mejor investigación. Así sucede también en el mundo laboral. Cuando ustedes se integren a algún trabajo, a alguna empresa, a alguna organización, pues se van a dar cuenta que necesariamente van a tener que trabajar con el resto de las personas para llegar a los objetivos. Sucede que a veces por una situación particular, por un proyecto, se tienen que juntar con algunos trabajadores de la empresa y trabajar, diseñar, elaborar algún proyecto específico. Entonces ahí es cuando ustedes van a poder echar mano de esas habilidades que han ido desarrollando a lo largo del tiempo y que seguirán desarrollando para poder dar ese plus a ese equipo y entonces la organización tenga beneficios, pero ustedes evidentemente también al desarrollarse dentro de la organización. Ok, pues continuamos. Eh, Nos dice el autor Dubrin que existen 4 tipos de equipos. Los equipos que se dirigen solos, los equipos interfuncionales, los equipos virtuales y las cuadrillas. Son los 4 elementos que vamos a revisar el día de hoy. Ustedes van a encontrar con otros autores otros tipos de equipos. Evidentemente, cada uno de ellos tiene una idea particular de los equipos, pero bueno, estos 4 que nos dice el autor en realidad abarcan la mayoría de los que existen en el mundo laboral.
Voy a poner especial énfasis en los equipos virtuales porque son los que en este momento están trabajando por la situación del coronavirus en muchas empresas que se encuentran paradas en su funcionamiento. Bueno, vamos a comenzar por los equipos que se dirigen solos. Son, a mi parecer, los equipos más difíciles de conseguir, porque esto implica que todos los que forman el equipo han logrado desarrollar sus potencialidades y sus cualidades para no necesitar una persona que los esté supervisando. Dice Dubrin que es este pequeño grupo de empleados encargados de administrar y realizar tareas para entregar un producto o un servicio, pero que además no necesitan un líder específico, sino ellos mismos se ponen de acuerdo en las tareas que tienen que realizar y logran ese objetivo que se propusieron. Es decir, son personas que se comprometen con el objetivo del equipo, con el objetivo de la organización y logran y alcanzan las metas propuestas. Como les decía, en las empresas, evidentemente, dependiendo el giro, pueden ser los equipos que mejor se adapten a las necesidades de las organizaciones. Continuamos entonces. ¿Qué características tienen estos equipos que se dirigen solos? Bueno, en gran medida son responsables de la administración y dirección de su propio trabajo. Ellos mismos aplican los recursos y deciden hacia dónde va el trabajo del equipo. Por lo general trabajan juntos de manera cotidiana y continua, es decir, se conocen muy bien, saben cuáles son sus debilidades, saben cuáles son sus áreas de oportunidad y entonces trabajan sobre ellas para mejorar día a día. También la confianza mutua entre los integrantes contribuye a la eficacia del equipo. ¿Eso qué significa? Yo confío en el otro y sé que va a desarrollar lo que tiene que hacer sin que alguien le tenga que decir lo que le corresponde. Por eso les decía, para la organización pues es mucho mejor este tipo de equipos porque implica no tener que estarlo supervisando de manera continua y por otro lado, pues ya que se autodirigen ellos mismos, son capaces de incrementar su productividad de acuerdo a los resultados que van obteniendo. Bueno, entonces continuamos con los equipos interfuncionales. Estos equipos son fácilmente identificables en algunos ámbitos, como por ejemplo en la industria automotriz. Cuando vas a diseñar un auto nuevo, evidentemente no te conviene tener solamente diseñadores de autos, necesitas a la persona que conoce de materiales, a la persona que conoce el consumo automotriz. También te conviene tener a una persona que sabe bien lo que el público o lo que el comprador está buscando. Todos estos individuos se juntan y entonces proponen un diseño para un auto nuevo. Por eso es que dice Dubrin que es el grupo de trabajo compuesto por trabajadores de diferentes especialidades o disciplinas y que con un nivel similar en la organización se reúnen para llevar a cabo una tarea. Esta sería pues la definición de equipos interfuncionales. ¿Qué características tienen estos equipos interfuncionales? Bueno, las personas aportan sus talentos y conocimientos para la realización de un proyecto. Al ser de diferentes especialidades, pueden tener un punto de vista distinto que ayuda a mejorar y con ello, evidentemente, los resultados pueden ser más altos. Por otro lado, se ahorra tiempo al incluir personas de distintas áreas de la organización. Les voy a poner un ejemplo en un hospital. Tenemos el caso de una cosa que se llama Comité de Infecciones Nosocomiales. En este comité se revisan los casos de personas que se han contagiado de alguna enfermedad al interior del hospital. ¿Por qué es importante tener a una persona del área administrativa ahí? Bueno, porque es la que se encarga de comprar los insumos. Si no tenemos insumos para lavarnos las manos, si no tenemos insumos
para lavar las áreas en donde están los pacientes. Si no se hacen las limpiezas adecuadas en las áreas por donde la gente circula, pues es probable que eso incremente el número de infecciones al interior del hospital. Por eso, además de los expertos médicos que están en esos comités, también es importante tener a gente del área administrativa. Tenemos a continuación los equipos virtuales. Es lo que estamos viviendo prácticamente en todos lados a raíz del asunto del COVID-19. Muchas empresas tuvieron que cerrar y las que así lo pudieron hacer, pues mandaron a su gente a trabajar a su casa. Esto tiene varias cosas que tenemos que analizar. Primero, eh, tienes que tener disciplina para trabajar desde tu casa, porque no solamente estás atendiendo el asunto laboral, sino también lo que suceda al interior de tu hogar con todas las personas que están junto a ti. Entonces, si tu empresa te dice a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche te vas a tener que sentar en una junta, pues así lo tienes que hacer. Si estás en el trabajo, si estás dentro del edificio de la empresa, pues evidentemente tienes un horario que se respeta. Sin embargo, al estar interconectado a lo mejor con gente que vive en otro lado del país o inclusive en otro lado del mundo, pues eso implica que a lo mejor tengas que adaptar tus horarios para las videoconferencias. Dubrin nos dice entonces que es este grupo de personas que realiza el trabajo por medio de comunicación electrónica en vez de hacerlo en persona. Eh, ¿Cuál es la situación, por ejemplo, con los trabajadores que no se adaptan a este sistema? Bueno, pues a lo mejor es lo que viene en el futuro. Yo creo que muchas empresas van a tender a tratar de que la gente trabaje desde su casa. Para empezar, le transfieres costos al trabajador. No es lo ideal, pero así sucede. Es la realidad que vivimos en México, porque todavía no he visto muchas empresas que digan que van a pagar el internet, la luz y a lo mejor el equipo de cómputo que está utilizando el trabajador desde su casa. Entonces, bueno, pues le transfieres ese costo al trabajador y evidentemente a la empresa se lo ahorra. Tiene ventajas para la empresa y tiene ventajas para el trabajador porque él también ahorra un poco en el transporte. Evidentemente, pues si está en su casa, en teoría los gastos disminuyen. Sin embargo, sí tiene una cierta circunstancia en la cual tienes que ser muy disciplinado para poderlo hacer. Continuamos entonces. Vamos a revisar entonces cuáles son las características de los equipos virtuales. Resulta menos costoso reunir a los integrantes del equipo porque puedes tener gente en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México y en Querétaro y los reúnes a través de una videoconferencia. No necesitas trasladarlos. Se pueden localizar entonces en cualquier parte del país y en cualquier parte del mundo. ¿Qué es lo que se precisa antes de tener un equipo virtual? Tener un documento que permita trazar la línea de trabajo, es decir, antes de crear este equipo ya debo tener una idea de hacia dónde quiero llegar. Y a veces son la mejor solución ante problemas inesperados como el que estamos viviendo ahorita por el asunto del COVID. Muchas empresas han seguido funcionando con sus empleados trabajando desde casa y comunicándose a través de los medios virtuales. Muy seguramente será algo que ustedes van a tener que vivir probablemente cuando se integren al mundo laboral. A lo mejor en ese momento las empresas habrán cambiado esta parte y decidirán que van a tener a sus empleados trabajando desde casa. Muy bien. Tenemos finalmente este otro tipo de equipos que se llaman cuadrillas. Seguramente los van a poder identificar muy fácilmente porque todos hemos visto, por ejemplo, las cuadrillas de la CFE. Son estos grupos de especialistas, cada uno de los cuales tiene funciones específicas y que realizan acciones breves y sincronizadas unas con otras. Desafortunadamente esto tiene sus partes que hay que analizar, porque al ser tan especializados en un punto, implica que a lo mejor esa persona, si falta, se afecte el trabajo de la cuadrilla. Como les decía, es fácil, por ejemplo, ver a los grupos de gente que compone cosas de la Comisión Federal de Electricidad, en la cual ves los que suben al poste, no son los mismos que permanecen abajo,
y no es el mismo que lleva conduciendo el camión y que tiene que operarlo para subir a la gente hasta donde tiene que componer los cables. Cada uno de ellos tiene una función específica y muy precisa. Como les decía, tiene sus inconvenientes este asunto de las cuadrillas, pero te puede funcionar muy bien para ciertas cosas. ¿Cuáles son las características de las cuadrillas? Bueno, como ya les decía, sus integrantes tienen funciones muy bien definidas. El flujo de trabajo está establecido de forma que el equipo va trabajando de manera secuencial, generalmente, aunque no necesariamente. Se pueden unir personas sin interferir con los objetivos, porque bueno, se me enferma uno de los trabajadores de la cuadrilla y es el que se encarga de manipular el camión para subir la plataforma y alcanzar los cables que están más altos. Bueno, me traigo a otra persona que sepa manipular ese camión y fácilmente lo puedo sustituir. Esto no sucede con el resto de los equipos porque puede ser que el trabajo que está diseñado para los otros equipos sea muy específico y no es tan fácil sustituir a lo mejor a un médico especialista en el pulmón por otro médico que es especialista en el riñón. Ahí sí tengo que ser más específico con la persona que va a sustituir al trabajador. Por otra parte, se pueden unir personas sin interferir con los objetivos. Como ya les decía, puede ser una persona que no haya trabajado antes con nosotros, pero que pueda realizar la labor y sus actividades se realizan en ambientes muy específicos. Las cuadrillas las vemos en el caso, les decía, de la luz, también del agua. Si han visto a los trabajadores que arreglan cosas de la SEA, se darán cuenta que generalmente son cuadrillas. En las empresas, evidentemente, por ejemplo, en el caso del mantenimiento de los equipos de la fábrica, pues evidentemente se realiza generalmente a través de una cuadrilla. Estos son fácilmente identificables y funcionan para, yo diría que para aspectos muy operativos. Ahora, ¿qué ventajas tenemos con el trabajo en equipo? Bueno, el autor nos dice que hay una de ellas que se llama sinergia. Sinergia, esto es esto que hace que la suma de todo lo que hacemos supere al trabajo individual de cada uno de nosotros. Entonces, un equipo de personas que suma sus esfuerzos tiene un resultado mucho mayor a que si cada uno de ellos hiciera el trabajo de manera individual y después lo juntáramos. ¿Qué más? Bueno, ayuda a la toma de decisiones en conjunto porque diversifica y amplía las posibilidades de esa toma de decisiones. A lo mejor yo puedo tener un punto de vista, pero otra persona dentro del mismo equipo puede tener un punto de vista mucho más útil o mejor que el mío. Y yo tengo que asumir esa parte para entender que ese punto de vista puede ayudar a que el trabajo mejore. Y por otro lado, incrementa la satisfacción de los trabajadores porque los resultados del equipo evidentemente suelen ser mucho mejores cuando se suman estos esfuerzos. Ustedes ya lo han vivido con el trabajo con sus compañeros de la clase. Siempre van a encontrar a esa persona que tiene ideas muy buenas de cómo se debe de trabajar, qué es lo que tenemos que hacer. Cuando obtienen el producto final de lo que estaban haciendo, se dan cuenta que, bueno, pues es un producto bastante bien hecho, se sienten muy bien, el maestro les pone 10 y entonces ustedes se sienten muy contentos. Eso es las ventajas de trabajar en equipo. Acuérdense, en la sociedad en general y en el mundo laboral en particular, va a ser muy difícil que encuentren un trabajo en donde no tengan que trabajar en equipo. Por eso es muy importante que revisemos esta parte y ustedes comprendan que las ventajas de esta situación. Evidentemente también hay desventajas del trabajo en equipo. ¿Qué más? Bueno, se pierde tiempo poniéndose de acuerdo. Ustedes lo han vivido, cuánto tiempo se tardan en ponerse de acuerdo para una presentación. Puede ser que unos trabajen más que otros, eso es cierto. Siempre hay una persona que pone algún pretexto y no entrega a tiempo lo que le corresponde y entonces afecta el trabajo de los demás. Se pueden eliminar buenas ideas si hay rencillas entre los integrantes del equipo. Si yo le caigo gordo a fulano,
pues a lo mejor él va a descartar mi idea o va a decir que no es buena por este asunto en el cual no nos caemos bien. Y por otro lado, esto puede significar un incremento en los gastos porque cuando el trabajador labora desde su casa, pues el trabajador tiene que asumir algunos costos, el costo de la luz, el costo del internet, en fin, a lo mejor hasta el equipo de cómputo lo tuvo que adquirir el trabajador. Por eso les decía, a veces es una ventaja para la empresa y una desventaja para el propio trabajador. Les decía yo, no sabemos hacia dónde nos va a llevar este asunto del COVID, pero es probable que algunas empresas decidan en el futuro migrar a sus trabajadores y que lo hagan desde su casa. Entonces, ¿qué fue lo que revisamos en este día, en esta presentación? Bueno, decíamos que un equipo de trabajo es un pequeño grupo de personas cuyas habilidades se complementan entre sí y que están entregadas a un mismo propósito. ¿Qué más? Vimos también los cuatro tipos de equipos que nos dice Dubrin que existen, que son los que se dirigen solos, los interfuncionales, los virtuales y las cuadrillas, cada una con sus particularidades. Y finalmente, el trabajo en equipo evidentemente implica ventajas y desventajas, tanto para la empresa como para las personas. Ya ustedes irán revisando más adelante cuáles creen ustedes que serían las características que debería de tener una persona que se integra a un equipo. Bueno, para finalizar, les voy a pedir por favor que vayan a la sesión de Classroom. Ahí les dejé un pequeño cuestionario, tienen hasta el viernes para poderlo resolver. Y también les voy a pedir que mantengamos la comunicación por los medios que hemos estado utilizando. Creo que ha sido buena en general y bueno, iremos resolviendo las particularidades de cada uno de ustedes. Les agradezco su tiempo el día de hoy y recuerden que ya falta menos para que nos veamos nuevamente en persona. Por ahora, eso es todo.